por vía telemática al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón. Eduardo, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días. Encantados de hablar contigo. También podrán seguir posteriormente por imágenes esta entrevista en vegabajadigital.com, ya que al ser vía telemática se está grabando con imágenes y vemos al alcalde de Torrevieja en el ayuntamiento. Eduardo, muchísimas cosas que contar. Vamos por lo más cercano en el tiempo a hablar de los presupuestos que se aprobaron la semana pasada. Presupuestos importantísimos porque son los más altos de la historia, corrígeme si me equivoco, y que además tuvieron el respaldo único del Partido Popular cuando en conversaciones anteriores el alcalde de Torrevieja pensaba que como se habían tomado en cuenta propuestas de la oposición, algún voto favorable iba a tener más de los grupos de la oposición. Sí, así es, Alfonso. Pues la verdad es que todo en política te sorprende, ¿no? Y yo creo que son algunas de las singularidades, pero bueno, yo creo que al final cada uno, hay gente que lo califica como quedar retratado de esta forma o de otra, ¿no? Lo que es indudable y lo que se ha posibilitado por parte de este equipo de gobierno y por parte de la alcaldía no es otra cosa que cumplir con mi palabra, ¿no? Recordarán hace ya pues, casi un año, vamos a hacer, en mi investidura yo dije que quería emprender nuevas formas, quería dialogar y quería contar con la oposición. Bueno, pues he perdido probablemente cerca de 2 meses en esas reuniones individuales, con cada uno de los portavoces. Es verdad que a todas las formaciones les solicité cuáles eran sus aportaciones a este presupuesto y tan solo lo hicieron 3. Y de esas 3 que hicieron aportaciones, pues entregaron un total de 40 propuestas, ¿no? El presupuesto que aprobamos inicialmente la pasada semana incluye 35 de esas 40 propuestas, con lo cual quien no ha votado a favor de esas propuestas, pues no ha votado a favor de incluir sus propuestas en este presupuesto, ¿no? Por eso decía que al final la política te suele dejar sorpresas de este tipo, ¿no? Cada uno tiene que explicar cuáles son sus motivos. Desde luego, las motivaciones que están utilizando de que este presupuesto no incluye partidas con nombre y apellidos para el COVID-19 o el coronavirus, o decir que tiene o no incumplimientos de regla de gasto y que los informes y que no sé qué y que no sé cuánto, no solo es que está alejado de la realidad, es que todos los informes de todos los técnicos que han intervenido en el expediente que se aprobó el pasado jueves son favorables, con lo cual decir o atisbar que puede ser que algunas de estas cuentas puedan incumplir no sé qué en un futuro, pues eso es, como yo también les dije a algunos de ellos en ese debate del pasado presupuesto, pues oiga, mire, yo no tengo ninguna bola de cristal ni hago predicciones y tampoco lo hacen los técnicos municipales, con lo cual vamos a ir al día a día. Y lo que todo el mundo ha recomendado es que hay que aprobar las cuentas municipales como las llevábamos trabajadas, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho. Y ahora lo que haremos una vez que se apruebe definitivamente, pues iremos, como tiene margen, porque tiene mucho margen, porque hay partidas muy genéricas, pues iremos adaptando a la situación actual muchas de estas partidas. 117 millones de euros, algo más de 117 millones de euros. Hablamos de los presupuestos más elevados de la historia de Torrevieja. Sin duda, y yo también los he calificado, bueno, en primer lugar, por supuesto, los más transparentes y los más participativos. Iniciamos por primera vez un mecanismo de participación ciudadana, 185 propuestas de los ciudadanos que han sido incorporadas en ese presupuesto. Luego iniciamos esta parte con la oposición, que bueno, no han querido recoger este guante. Y en segundo lugar, pues sin duda alguna, yo creo que es el presupuesto con más capacidad, no solo económica por los 117 millones, sino que recoge todas y cada una de esos aspectos, singularidades, reclamaciones de los últimos 4 años, ¿no? Se recuperan todas esas ayudas sociales históricas que el Partido Popular puso en marcha en la ciudad de Torrevieja y que en los últimos 4 años, pues algunas no se convocaron y otras las eliminaron. Incluye algo que, bueno, creo que es una emergencia actualmente en la ciudad de Torrevieja. Y fíjese, en los tiempos en los que estamos, hablar de emergencia son palabras mayores. Me refiero a la falta de funcionarios, ¿no? El Departamento de Bienestar Social o el área social de la ciudad de Torrevieja necesita la incorporación de 10 profesionales, entre ellos trabajadores sociales, un psicólogo y algún auxiliar. Y eso es pues una de las partes de las 63 plazas que pretendemos convocar de oposiciones, pues si todo va bien, aproximadamente dentro de un mes cuando aprobemos definitivamente este presupuesto. Incluye plazas de policía local, muy necesarias. Yo creo que una de las grandes quejas del anterior alcalde histórica es que le falta personal en todos los departamentos y decía que muchas cosas no podía llevarlas a efectos en la policía local porque tenía muy pocos agentes que se habían jubilado y algunos estaban en segunda actividad, otros no.
bueno, pues digamos que el primer gran cambio es un 21% de crecimiento en cuanto a las partidas de personal. En segundo lugar, también es un presupuesto que por primera vez en la historia de los últimos 5 años incluye una partida de más de 12 millones de euros de inversiones para la ciudad de Torrevieja. Inversiones que yo he calificado como los verdaderos motores económicos de la ciudad de Torrevieja en los tiempos en los que estamos. Los técnicos me han cifrado que tanto en puestos directos como indirectos este plan, que incluye aproximadamente una decena de obras e infraestructuras, podría generar unos 1.200 puestos de trabajo. Vamos, yo creo que no solo las administraciones tenemos que ayudar económicamente a los más necesitados, que lo estamos haciendo, sino también convocar ayudas para, en este caso, para los empresarios, para los autónomos, para las pymes y demás, pero también tenemos que generar empleo con la inversión que somos capaces, ¿no? Hay algún portavoz en esa sesión plenaria de presupuesto que decía que había que coger estos 12 millones y mandarlos al área social. Primero, no se puede hacer porque son una partida de inversiones que es un grupo totalmente distinto, contablemente hablando, al del grupo 4, que son transferencias donde están las subvenciones. Y segundo, también hay que crear absolutamente puestos de trabajo que son los que van a ayudar a que muchas de estas familias que ahora mismo se encuentran siendo atendidas en el Departamento de Bienestar Social lo están siendo porque han perdido sus puestos de trabajo. Yo creo que esto es algo que todo el mundo llega a comprender y que, bueno, el modelo que estoy intentando implantar, y en este caso es el modelo del Partido Popular, y que no ha contado con el apoyo del resto de formaciones políticas, salvo esa abstención de Ciudadanos, pues dará su fruto dentro de 6 meses, no tengo ninguna duda. Y además, en definitiva, lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra palabra, con nuestro programa electoral y, sobre todo, y también lo hice saber alguna vez en la sesión plenaria, con la encomienda que los torrevejenses nos hicieron o nos entregaron una mayoría absoluta de las pocas que hay, con lo cual pues lo que me pidieron es que tome medidas urgentemente y que no pierda ni un solo minuto más en poder llegar a consensuar algunas de ellas, aunque lo he intentado, que yo creo que esto ha quedado muy acreditado. Ese es el titular político de las últimas horas en Torrevieja, unos presupuestos aprobados con los votos del Partido Popular que ascienden a algo más de 117 millones de euros. Me llamaba también, siguiendo con la crónica política del Ayuntamiento de Torrevieja, me llamaba mucho la atención una nota de prensa de los Verdes el pasado viernes, que más allá de lo que denunciaban o dejaban de denunciar, era el lenguaje utilizado por parte de este grupo municipal, se refería al trifachito. Imagino que sí, por lo que cuentan luego en la nota de prensa, que hablaban de Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos, o sea, llamaban fachas, hablando de fascismo, de lo que ideológicamente en política significa el fascismo, a estos 3 grupos municipales, pues porque no habéis apoyado una moción que presentaron. No sé si estas formas de los Verdes de Torrevieja, que me sorprenden porque José Manuel Dolón, y que fuera alcalde y portavoz de los Verdes, era muy duro haciendo oposición. Y que vamos a contarte a ti, ¿verdad, Eduardo? Pero creo que nunca llegó a utilizar este tipo de términos, además tan gratuitamente. Cuando se llega a utilizar, vamos, coincido plenamente, Alfonso, con tu lectura, ¿no? Parece ser que la renovación de los Verdes pasa por los actuales mandatarios, con lo cual, pues no solo nos remiten a un pasado de los más pasados, sino que la aportación a las necesidades de la ciudad de Torrevieja, pues es la falta de argumento y utilizar pues, terminología que yo creo que efectivamente no viene a cuento, ¿no? Y fíjate, todo esto viene con una moción que ellos plantearon, que creo que es una buena propuesta, donde querían un reconocimiento para la sanidad pública, ¿no? Y el resto de formaciones políticas, todas, dijimos que nos parecía bien, pero que queríamos hacerlo extensivo, ¿no? Y de hecho el portavoz del Partido Popular le dijo, mire, a mí me gustaría, para que no quedara nadie fuera de este reconocimiento, pues también que reconozcamos a los sanitarios del ámbito privado o incluso a aquellos que están en un modelo concesional, como puede ser el ejemplo de Torrevieja, porque claro, al final los sanitarios públicos son una parte de los verdaderos protagonistas de esos héroes que en estas últimas semanas se han convertido en quienes nos están sacando adelante. En este caso me refiero a todas las personas que han contraído el virus, ¿no? Con lo cual, fíjate, del punto de partida, qué propuesta más positiva pues dio lugar a esta nota de prensa a la cual nos ataca injustificadamente sobre algo que es un absurdo, ¿no? Es verdad que esa moción de los Verdes en una segunda instancia hablaba de un cambio legislativo, de desconvocar en este caso las Cortes Generales y convocar elecciones generales. Claro, el resto de formaciones, casi en su totalidad, le dijimos que no creíamos que era el momento oportuno. Primero. En segundo, no estábamos en una cámara, la local, la de nuestro ayuntamiento, que tenga capacidad para hacer eso, ni mucho menos instar a nadie que lo haga. Y en tercer lugar, le dijimos que parece mentira que no esté alejado solo de la realidad, sino que le preocupe eso que realmente no es
lo que todos los ciudadanos nos están demandando, ¿no? Yo creo que fruto de esa junta de portavoces en la que se le dijo estas verdades, pues se pondría a escribir el portavoz o alguien de los que trabaja con ellos y sacaría esas lindeces que están no solo alejados, sino creo que en las nuevas formas que al menos desde la alcaldía estoy intentando implantar, no son las que estamos compartiendo ni por supuesto las que están recibiendo por mi parte. Sí, muy, muy fuera de tono, por supuesto, me parecen. Vamos a hablar de otro asunto importantísimo y además en esa doble vertiente que tiene Eduardo Dolón como alcalde de Torrevieja, una de las ciudades turísticas por antonomasia en la provincia, y luego también como diputado provincial encargado de esta área. Vamos a comenzar con el tema del aeropuerto, porque el hecho de que se haya rectificado afortunadamente el hecho de que no puedan aterrizar extranjeros en el aeropuerto del Altet, de Alicante-Elche, creo que esto os dejó muy sorprendidos. Finalmente se rectificó por parte del señor Ábalos, del Ministerio de Fomento. Pero claro, el tema de que también los extranjeros tengan que guardar cuarentena, en fin, esto pone muy difícil la temporada turística para la población extranjera. No es que la ponga muy difícil, es que al final es decir quiero pero no puedo. Es decir, yo creo que nadie puede llegar a comprender de que al residente internacional, ojo, ya no hablamos de extranjero, estamos hablando del residente internacional que tiene una residencia, su segunda residencia en nuestra comarca, y tenemos muchos municipios que vivimos de ello, que tú le tengas que poner en marcha una cuarentena. Lo que yo creo que hay que extremar las medidas de seguridad son en esas entradas, hacer los controles procedentes para verificar de que efectivamente la persona que entra cumple con todas las medidas de seguridad y luego le vas a obligar a que, en este caso, siga con todas esas medidas como todos los que estamos residiendo en estos lugares, ¿no? Menos mal, y aquí quiero felicitar a esas autoridades de la Unión Europea, que son las que han habilitado que esta posibilidad exista, ¿no? Yo creo que de forma excelente, tanto algunos alcaldes que salimos, hay gente que lo ha calificado en tromba, como también el presidente de la Diputación, y aquí quiero poner en valor también, que creo que lo hizo el presidente de la Unidad Valenciana, el secretario autonómico de Turismo, es decir, todos mandamos un mensaje muy clarificador en escasos minutos para el Gobierno de España y especialmente para el ministro Ábalos, valenciano, por cierto, diciéndole que, oiga, mire, lo que no se puede hacer es abrir unos aeropuertos y no abrir otros. Y, por supuesto, el tercero, que es el más importante, incluso entre los cuartos y los quintos, pues es el de Alicante, y yo creo que todo el mundo puede comprender y entender de que hay que abrirlo lo antes posible, ¿no? Rectificar, por lo cual rectificar es de sabios, los felicitamos y los agradecemos, y ahora lo que necesitamos es que clarifiquen realmente cómo va a ser esa entrada, porque desde luego la solución de la cuarentena, al menos yo, desde la alcaldía de la ciudad de Torrevieja, no la veo que sea una medida que nos vaya a posibilitar que en definitiva el turismo regrese a su casa, porque es que estamos hablando de que vayan a su casa. Yo aquí he sido también muy clarificador o intento serlo, es decir, hay que diferenciar entre dos modelos dentro del turismo, el turismo residencial y el hotelero. El hotelero es diferente y hay que tomar unas medidas que, por cierto, ya se están tomando y que ejemplarmente, una vez más, el sector hotelero va a la vanguardia de muchas de las decisiones políticas que se toman. Es decir, ellos ya están tomando medidas y en ese sentido, pues yo creo que no va a haber ningún problema. Y luego hay que diferenciar el que tiene su casa, el que viene a su casa. Y yo creo que cuando uno viene a su casa, pues va a extremar las medidas de seguridad en su casa como las extremamos todos, ¿no? Por eso creo que el posibilitar un viaje u otro, creo que es compatible. Las autoridades no lo están entendiendo así, pero en segundo lugar hay que diferenciar entre el uno y el otro, y está clarísimo que la segunda residencia no solo hay que ponerla en funcionamiento ya, sino desde luego quien no lo haga, quien no tome determinaciones para que eso sea posible, pues nos está haciendo un flaco favor. Diría que probablemente está contribuyendo a que sigamos estando en esa cuarentena también, porque al final si le aplicamos a esos turistas esos 40 días de cuarentena, pues nos lo estaremos haciendo nosotros mismos. Y las playas, porque claro, yo sé que a esta pregunta todavía no hay respuesta, todavía no se puede desvelar esta incógnita porque me imagino que estará en estudio. Pero algo que preocupa mucho también es el uso de las playas, porque al fin y al cabo la costa se basa en poder disfrutar durante los días de calor del verano, de ir a la playa, bañarse, disfrutar tranquilamente en la playa. Claro, no sabemos el tema de las distancias, cómo se va a poder luego implementar en una playa. No sé si la Consellería o el Ministerio os está dando alguna directriz o os están pidiendo ideas, porque se está escuchando un poco de todo. Eduardo, como municipio con mucha playa, ¿qué opinas de este asunto? Pues la verdad es que hay mucha desinformación, Alfonso, y a la vez preocupación, porque estamos entrando, por supuesto, en la temporada alta. Todos pensamos, por lo menos lo he hablado con 4 compañeros alcaldes de la comarca de la Vega Baja, que
el verano no está perdido del todo y creemos que podríamos utilizar con toda seguridad el mes de agosto, con todas las restricciones que habrá que determinar, incluso pues algo del mes de julio, ¿no? Y por supuesto septiembre y los meses siguientes. Lo que no entendemos y no podemos comprender es que el gobierno de España, es una de mis principales críticas, es decir, van tomando decisiones en el momento en el que se ponen en marcha, ¿no? Yo creo que hay que anticiparse, es decir, un tema tan importante como habilitar uno de los espacios turísticos más importantes del país, uno de los ejes vertebradores de nuestra oferta turística, creo que se debe hacer con la antelación suficiente, creo que se debe pedir también, si no consejo a todos los alcaldes de los municipios de costa, pues no sé, constituir una comisión, hablar en este caso con los presidentes autonómicos en este sentido, es decir, creo que hay muchos mecanismos para empezar a abordar estos elementos. Elementos que ahora mismo no sabemos absolutamente nada. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los ayuntamientos? Pues sobre lo que pensamos que puede ser, pues estamos ahora mismo trabajando. Yo tengo al concejal de playas ahora mismo que en esta tercera semana pues está estudiando todas las posibilidades de establecimiento de líneas de separación entre un usuario de la playa y otro, las comunicaciones hacia el mar y de salida al mar. Estamos trabajando qué medidas de seguridad tendríamos que implementar, cómo podríamos hacer los controles de entrada y salida y si tendremos que determinar controles de acceso. Claro, todo esto lo estamos trabajando para si cuando llegue esa decisión, que como siempre viene en un Consejo de Ministros que lo anuncian en el mismo momento y nos dicen que al día siguiente entra en funcionamiento, pues los ciudadanos luego no entienden por qué al día siguiente no lo ponemos en marcha, ¿no? Me ocurre algo similar como ha sido, por ejemplo, en el área de deportes, que habilitaron el establecimiento de deportes en instalaciones deportivas de forma individualizada y hemos tardado 5 días en ponerlo en marcha. Claro, es que no sabíamos cómo íbamos a tener en consideración esa normativa aplicada al ámbito sanitario, ¿no? Estos son los ejemplos que nadie entiende y nadie comprende, que creo que se podían hacer de forma anticipada, pero parece ser, al menos lo que he comentado, pues, por ejemplo, con el alcalde, un amigo Emilio de Orihuela, me refiero a Orihuela Costa, lo he hablado con el alcalde del Pilar de la Granada, también lo estoy hablando con el alcalde de Guardamar. Bueno, hemos constituido un grupo de trabajo por medio de WhatsApp, donde pues ponemos en común un poco las medidas que vamos adoptando poco a poco, ¿no? Las primeras que adoptamos fue habilitar la playa para la zona de paseo y para la práctica de deportes. La verdad que eso ha funcionado perfectamente y yo no tengo que tener palabras de otro tipo que no sean de agradecimiento y felicitación a todos los usuarios porque lo han hecho de forma ejemplar, con lo cual yo creo que, a mi modo de entender, estamos ya entrando en esa preparación necesaria para que, bueno, pronto podamos habilitar el que disfrutemos de nuestras playas, porque sin duda alguna, y esto es algo que hablaba ayer domingo en la tarde con un profesional médico, especialista bueno, a mi modo de entender, una persona fundamentada con lo que me estaba hablando, y me dijo que ahora mismo, si de algo se está hablando como positivo para combatir el coronavirus, es en principio la utilización de las piscinas privadas o de uso público, porque en este caso, pues a través de la cloración, que es el sistema de limpieza que tienen, lógicamente de mantenimiento, lo que hace es matar el virus, y en segundo lugar también la salinidad del mar y por tanto incluso las propias salinas, el enclave donde nos ubicamos, beneficia a que el virus no tenga ese movimiento, ¿no? Ese traspaso entre unas personas a otras, ¿no? Con lo cual, si todo esto es así, pues vamos a intentar ponerlo en común lo antes posible, ¿no, Alfonso? Yo creo que nadie entiende y comprende que un bien tan preciado para una ciudad turística como pueda ser Torrevieja o como pueda ser alguna de las que he enumerado, pues si esta posibilidad se atisba que esté cercano, pues empecemos a prepararla lo antes posible porque es fundamental para nosotros. Esperemos que esa respuesta llegue en los próximos días o como muy tarde en las próximas semanas. Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, un placer charlar como siempre estos minutos de radio con Eduardo Dolón, que lo estamos haciendo más habitualmente de lo normal porque queremos tomarle el pulso a todos los municipios, mucho más a Torrevieja, que es el que más población tiene aquí en la comarca, para ver cómo está evolucionando esta crisis, que empezamos ya a ver la luz al final del túnel, pero claro, quedan todavía muchos problemas por solucionar y esto implica mucho trabajo y mucho esfuerzo. Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos pendientes de las novedades que vayan surgiendo. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Alfonso. Un placer como siempre y mucho ánimo a todos, que nos queda cada vez menos.